Oli, ¿qué tal? Hola, profe, buenas noches. Espero que estén súper bien. Buenas noches, profe, ¿qué tal? Sí, Oli, súper bien. Qué bueno. Ok, en este era que nos quedamos la próxima vez. La semana pasada todos los profes de la primera hora recibimos un pequeño mensajito, una esquela de que tratemos de no pasarnos de nuestra hora. Entonces ahora ya puse alarma, ya, asegurarme que esté puesta, así les dejo salir a tiempo para su próxima clase, ¿sí? Este termina a las 8, entonces ahí ya estamos. Bueno, en lo que va llegando los compañeros, vamos a ir nosotros. Estuve leyendo los que escribieron en el foro, en la tareita, ¿sí? Me encantó muchas de las cosas que leí. No pude leer todos todavía, pero sí anoté un poquitito las cosas que me llamaron la atención y quería traer a conversar con ustedes, ¿sí? Em, Todos están de acuerdo de que sí, de hecho que la ciencia y la psicología van a seguir evolucionando. O sea, todos están de acuerdo con eso, me encanta. Y había ciertas variaciones, había algunos que decían que la psicología en sí como ciencia va a seguir avanzando, otros hablaban un poco más del campo de la genética, la neurociencia, la neuropsicología sobre todo. E incluso uno de los muchachos, que me enteré que tenemos compañeros varones, habló también del tema de la parte tecnológica, la neuroimagen y la inteligencia artificial. Y así, wow, cierto. Porque de hecho que hay ahora estudios que están usando la inteligencia artificial para una buena causa, para detectar más pronto algunos tumores o ciertas enfermedades que capaz las personas, los médicos que ven en las imágenes lo pasan por alto, pero más adelante eso podría evolucionar como un tumor o algo un poco eh, más grande o más denso, ¿sí? Entonces me encanta, no sé, me había ocurrido esa parte, pero me alegra que alguien lo trajo a colación. Eh, Incluso también con respecto a la genética, yo tenía uno de mis alumnitos que tiene autismo y su mamá me había comentado que ellos participaron o sea, que ellos iban a hacer un estudio donde era un estudio genético para ver algo, si era realmente autismo, si era otra cosa, pero tuvieron que enviar sus muestras de saliva así en el tubito a Estados Unidos. O sea, allá ya están un poquito más avanzados, eso no sé si lo hay acá, ¿verdad? Y yo participé el año pasado no sé si habrán visto un estudio sobre el trastorno obsesivo compulsivo que fue así un montón de entrevistas, un montón de test y también teníamos que dar nuestra saliva así en el tubito. O sea, estudios genéticos también para ver el origen del TOC y sobre todo si puede o no tener una cura. A lo que va al siguiente punto, me gustó que muchos dijeron también que no son enfermedades propiamente, sino que son variaciones naturales o neurodivergencia que muchas de las condiciones forman parte de la personalidad de una persona, entonces es como que al curar eso le está sacando básicamente su identidad y que quizás la idea no es una cura, sino generar más recursos. Casi todos usaron la palabra mitigar, eso me llamó la atención también, pero sí, mitigar un poco el impacto de esta condición, ya sea neurodivergencia o discapacidad, ¿verdad? Entonces, me gustó mucho esa parte también. Y, ¿qué más? Sí, que todos hablaban de un mundo más, más inclusivo en el sentido que, bueno, capaz para algunas cosas se encuentran curas, para otras quizás no, pero la idea no es curar, sino hacer que el mundo sea un poco más accesible para estas personas que tengan
una discapacidad o una neurodivergencia, por ejemplo, ¿sí? Sobre todo la palabra clave que me gustó en dos o tres que pusieron es la accesibilidad, ¿sí? Porque, no sé cuántos acá de ustedes usan lentes, ¿verdad? Tienen miopía, astigmatismo, lo que sea, que se consideraría como una discapacidad visual menor o en mayor grado, pero los lentes, ¿cuánto están? El mío, por ejemplo, con todos sus cristales y su filtro, me salió 300 y algo, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto está el implante coclear? ¿Cuánto está el audífono, ¿verdad? No sé si conocen el precio. La última vez que yo averigüé, hace 7 años por ahí, estaba 800. Me imagino que habrá subido el precio. Y ese es así el más simple, ¿verdad? Entonces, quizás eso es algo que no muchos pueden costear. Entonces, hay una herramienta para que yo me incluya en esta sociedad, pueda mitigar mi condición, la hay. Ahora, ¿es accesible o no? Ahí ya entramos en todo lo que es el sistema de salud paraguayo, que eso no vamos a terminar nunca si nos ponemos a discutir. Entonces vamos a seguir nomás con la presentación. Pero me encanta que hayan participado, me encantó leer muchísimo los comentarios. Como les digo, acá no tenemos mucho tiempo, entonces no conozco tanto sus puntos de vista. Entonces al leer así es como que me hago una pequeña idea de cómo ustedes son o van a ser como profesionales, a pesar de que no les conozco las caritas a ustedes, ¿sí? Pero bueno, vamos nomás ya a continuar. Bueno, nos quedamos acá la vez pasada en la era de las instituciones. ¿Qué dice? Luego se construyó en las primeras instituciones mentales. No se distinguían las personas con retraso mental del enfermo mental. Alexander Graham Bell define la idea que los niños con discapacidad deben educarse en las escuelas especiales y se forma la Asociación Nacional de la Educación Especial. Bueno, otra cosa que pasa acá también es que antes le metían a todos en la misma bolsa, el que tiene un retraso mental con el que tiene una enfermedad mental que ahora nosotros le conocemos también como neurodivergencia, ¿sí? En aquel entonces no lo sabían, pero nosotros ahora sabemos que el que tiene retraso no es lo mismo que el que tiene episodios psicóticos o epilepsia, ¿sí? O un TDA, por ejemplo, ¿sí? Antes era, lo metemos todo en la misma bolsa porque ellos no se adecuan a nosotros. Entonces, ellos estorban acá en la sociedad, vamos a llevarle a otro lugar que son estas instituciones mentales, donde seguro muchos ya leyeron historias de terror o vieron documentales, películas de terror incluso sobre cómo eran estas instituciones anteriormente. Sí, todavía hay un estigma muy, muy grande cuando se dice, por ejemplo, el hospital neuropsiquiátrico. Es como, te imaginas así alguien en muy mal estado, amacándose, incluso. em, Hay evidencia de que muchos de estos pacientes eran maltratados, dejados a su suerte y a veces incluso los encadenaban o los tenían en las famosas camisas de fuerza, ¿verdad? Que ahí otra vez entra la ética del psicólogo de nosotros tenemos que ayudarle a las personas, ¿sí? El fin es que esta persona mejore. ¿Cómo yo voy a hacer que esta persona mejore si lo tengo encadenado? O sea, en vez de centrarse en lo que era una rehabilitación, un proceso terapéutico, una cura o algo para mitigar la condición que tenía, iba más por el lado de que estos molestan y lo vamos a tener ahí para que no estorben, ¿sí? En- Hasta hoy en día hay algunos lugares que se manejan así. Yo, la verdad que una sola vez pisé el hospital neuropsiquiátrico acá que tenemos sobre Venezuela. Ni siquiera entré en la parte de donde están las personas internadas, sino que era para hacerme una prueba COVID, pero mientras está el estacionamiento escuchaba gritos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay también, si se ponen a buscar en las noticias, bueno, ahora ya cerró, pero años anteriores em, había periodistas que hacían reportajes de las malas condiciones donde estaban estos pacientes, o que, por ejemplo,
alumnos de la escuela de peluquería de San Lorenzo se iban a higienizarlos, ¿sí? A hacerle sus cortes, a hacerle baños especiales contra piojos o lo que sea, porque las condiciones donde estaban no eran sanas y no eran dignas luego para la persona. Acá todavía en esta parte no entra tanto la dignidad de la persona, sino que es, tenemos un problema con esta persona y en vez de solucionar vamos a hacer esto. Pero luego Alexander Bell dice luego ahí que estos niños con una discapacidad en realidad, fantástico, no se adaptan a nuestro sistema, pero vamos a crear escuelas especiales, escuelas para ellos mismos, donde tengan un sistema que a ellos les funcione, ¿sí? Bueno, acá ya entramos lo que es la era de la educación especial, que Galton, Cattell, Binet lo habrán visto en psicometría o lo van a ver en psicometría probablemente, donde dice que inventan los primeros test psicológicos para la medida de la inteligencia, ¿sí? Ustedes, bueno, como les digo, no sé si ya dieron o no psicometría, después me van a corregir, pero esto se hizo con el fin de, fíjense que es 1911, se acerca la Primera Guerra Mundial o ya empezó la Guerra Mundial, entonces había que reclutarles a los soldados y no le iban a poner a en los términos de ellos, a un idiota con, con una pistola, con un arma, no podían hacer eso. O sea, había que pasar ciertas pruebas, tanto físicas como mentales, para reclutar a estos hombres a que vayan a la guerra, ¿sí? Entonces ahí comienzan a desarrollar los test psicométricos para evaluar esto. ¿Qué tan retrasado, qué tan imbécil es este varón, esta persona, para saber si le podemos mandar en las tropas para combatir al enemigo, ¿sí? O sea, ni siquiera empezó con el fin de, bueno, vamos a ver la edad mental de esta persona para ayudarle, sino que era, ¿este va a servir o no va a servir en la guerra para proteger al país? ¿Sí? Después le tenemos ya a Cattell y Wundt, que promueven el estudio de las diferencias individuales. Cattell y Wundt son otros más que vienen un poco de la escuela de la psicometría, ¿sí? Más de la psicología experimental, donde comenzaron a ver los ciertos estudios en los laboratorios de psicología que no todas las personas reaccionan de la misma forma o evolucionan de la misma forma, ¿sí? Podemos tener a nuestros, no sé, hacen un estudio conmigo, con Natalia, y le hacen estudio a mis hermanas también, a pesar de que venimos de las mismas cargas genéticas, en la misma familia, y el mismo ambiente, igual uno puede evolucionar de forma distinta, ¿sí? Y luego aparece el señor Binet con el primer test de inteligencia individual y la escala mental o la prueba de inteligencia. Este era, y cuando hagan las escalas, o sea, su práctica con las escalas Wechsler, el WISC, WIPSI, que es para los niños, van a profundizar un poco más de esto, si es que ya no lo vieron donde se sacaba la edad mental de la persona, ¿sí? Esta persona biológicamente, acá según su certificado de nacimiento, su acta, bueno, tiene 18 años, pero no se está desarrollando como, como alguien de 18 años normalmente. Entonces, mentalmente tiene la edad de 7 años, ¿sí? Aparece esta escala, está luego la fórmula. em, para sacar la edad mental de alguien. Se le aplica esta prueba, su puntaje dividido la edad biológica, salía la edad mental. Algo así, era hace mucho que no lo hago, pero se saca la edad mental de uno y a partir de eso es como que, bueno, esta persona sí tiene 18 pero mentalmente tiene 7 años, entonces hay que educarlo o tratarlo como un niño de 7 años, ¿sí? Y Montessori, que seguro todos lo conocen, ahora hace unos años tuvo un boom enorme otra vez esta señora. Hay incluso así videos cortos, escuelas para padres y todo, que se tienen su fundamento en los escritos de ella, donde introduce el binomio hogar-escuela en el tratamiento y la enseñanza de el retrasado. Sí, todavía estamos usando estas palabras. Pero ahí esta señora hace muchísimo hincapié
en que el niño, ¿cuántas horas aproximadamente pasa en la institución, en el colegio? 6, 7, 8 horas, ¿sí? 5 días a la semana y después en la casa otra vez. Entonces pasa mucho tiempo ahí. Entonces tienen que estar en sincronía lo que está dando en la escuela, en la institución, con lo que está dando en la casa, ¿sí? O sea, no es que yo le voy a mandar a mi hijo que aprenda y todo eso, y después en casa no vamos a reforzar la tarea ni nada por el estilo, sino que yo tengo que seguir apoyando, tengo que seguir revisando. Si mi hijo ahora está aprendiendo motricidad fina, el uso de la tijera, y no está siendo muy bueno en eso, estas horitas de clase en su colegio no va a ser suficiente, sino que en casa también los padres tenemos que hacer un poco de ese refuerzo, ¿sí? De, bueno, por eso se comienzan a enviar también las tareas, tareas para la casa, para recortar figuras, pegar en el cuaderno y de comunicación y ya está, ¿sí? Pero ya hay esta integración de institución-hogar. Tenemos que ver de la manito si queremos que esta persona, niño, adolescente, avance, ¿sí? Sigue la era de la educación especial, Vygotsky también ya aparece acá. El laboratorio de psicología para niños deficientes, ¿sí? Todo niño que tenía problemas de aprendizaje. Y ojo, acá también otra distinción que discapacidad, neurodivergencia y problema de aprendizaje no son la misma cosa, ¿sí? Antes sí se creía que era todo lo mismo, como le expliqué, todo en la misma bolsa, pero se comienza ya a distinguir, bueno, esta persona tiene esto, vamos a hacer hincapié en esto que es su deficiencia, ¿sí? Luego dice que en 1940 existían las clases análogas en la mayor parte de las grandes ciudades de América Latina y Europa. Clases análogas es el famoso, la clase de refuerzo, ¿sí? Que acá quizás no hay en los colegios clases de refuerzo, pero sí hay la profe particular, la profe de apoyo particular, ¿verdad? Mi caso, por ejemplo, yo me aplacé muchísimas veces en física, química y matemática, y yo tenía a mi profe particular, me iba a su casa 3 veces por semana a volver a dar qué es lo que era covalente, escaleno, o no me acuerdo ni los conceptos de química ni nada, porque yo tenía un problema con la parte numérica, con la parte de las fórmulas, tenía una deficiencia en eso, entonces lo que le dijo la psicóloga escolar a mis padres fue, ella necesita clases de refuerzo, ¿sí? Estas horas que están en el programa, en la malla curricular, no es suficiente, entonces tiene que hacer más horas incluso. Y fíjense también que la clase análoga, esta profe particular, que no sé si alguno de ustedes también ya se fue o es profe de apoyo particular, fíjense que también es mucho más especializado la atención que yo le doy al alumno, porque no es lo mismo que yo esté dando movimiento rectilíneo uniforme a una clase de 30 a un alumno, dos máximo, y que yo vea su proceso, ¿sí? Le deje los 3 ejercicios y vea cómo, uf, no estoy entendiendo y haga estos gestos o le diga, ¿me puedes explicar por favor otra vez? En un ambiente mucho más controlado, un poco más de silencio porque no hay el barullo de las otras personas que ya terminaron y cosas así. Sí, entonces este modelo ya se comenzó a adaptar mucho más en América Latina, hasta hoy en día lo hay y va a seguir habiendo, ¿sí? Bueno, luego la aplicación de la teoría conductista del aprendizaje en la práctica de la enseñanza. Hay el modelo pedagógico conductista ya le hace un poco un desafío al modelo tradicional, ¿sí? El modelo tradicional que es, yo, profe, me paro frente al pizarrón, leo todo mi PowerPoint, leo todo lo que se está dando, termina mi clase, ya está. Yo no me enfoco en saber si ustedes aprendieron o no aprendieron, ¿sí? A mí, en este caso, en el tradicional, ojo, en el tradicional a mí no me interesa y no voy a ver, a preguntarle a cada uno, ¿entendiste o no entendiste? ¿Sí? Ahora, la teoría del conductismo ya venía hace muchos años y ahora se comenzó a utilizar esto en el aprendizaje.
¿Qué era conductismo? Refuerzo positivo, refuerzo negativo, castigo, extinción, principio de Premar, contrato de contingencia, todos estos conceptos de la teoría conductista ya le voy a aplicar al aprendizaje, ¿sí? Si mi alumno no me está atendiendo, ¿qué voy a aplicar acá en vez de gritar que todos se callen? Cuando uno nomás es el problema. Capaz un refuerzo negativo, capaz un castigo. Acuérdense que Skinner decía que la última instancia tiene que ser el castigo, pero estamos en los 70, así que todavía es como que el castigo predomina porque siempre era más fácil. O sea, no sé si a sus padres les contaron cómo era el colegio antes, pero si uno por ejemplo, era zurdo en vez de diestro, o no se callaba, le hacían hacer esto y con la regla, o el tiempo fuera también comienza a entrar acá porque se usa el principio de extinción, ¿verdad? Esta persona, este alumno no se está comportando fuera de la clase 10 minutos, o le vamos a poner en la esquina y que no moleste ahí, ¿sí? Pero aparece ya el modelo, o sea, modelo conductista, ya lo existía, ahora se implementa la educación. También después ya aparece el modelo de Bandura en la educación también, sí, que es más lo del aprendizaje social, y luego el de el cognoscitivismo, sí, lo de Vygotsky. Estos modelos ya están sueltos en la psicología, pero se comenzaron a dar cuenta de que se puede sacarle ventaja en la parte del aprendizaje también, ¿sí? Bueno, luego dice en la década del 70, el libro de Educación Especial, editado por la UNESCO, enfatiza la necesidad de un enfoque optimista, ¿sí? Volviendo a la tarea de ustedes, muchos tienen este enfoque optimista que no hay por qué buscar una cura o hay un problema que solucionar en el caso de esto, sino que esta persona tiene esta condición y vamos a hacer lo mejor que podemos con su condición. Tiene una silla de ruedas, vamos a ponerle rampas. Tiene hipoacusia, vamos a hacer que las profes hablen más altos y que muevan los labios también. Y que maneje lengua de señas también si es que el chico está teniendo esta dificultad, ¿sí? Un enfoque más optimista, porque el lado contrario, la otra cara de esto, es el enfoque de la eugenesis, ¿sí? Que no sé si lo llegaron a escuchar un poco. Les puedo leer en el chat. No tengan miedo de escribir en el chat mientras yo estoy hablando, cero estrés. Em, ¿Qué es lo que hay que tratar de evitar totalmente? Ese enfoque quiere eliminar de por sí la discapacidad, ¿verdad? Para que la persona sea normal, ¿sí? Eso es capacitismo y es eugenesis, y no nos vamos a ir por ese lado, nosotros nos vamos por un enfoque más optimista donde vamos a celebrar la diferencia de esta persona, ¿sí? Ok, media hora todavía. Bueno, la inclusión en la actualidad en el contexto paraguayo, ¿dónde estamos hoy? ¿Sí? Acá le puse unos datos que se inició en el año 2000, recién con el apoyo de la UNESCO. Se basa en que la idea de que todos los niños y niñas deben tener oportunidades de aprendizaje equivalente. Y esto no quiere decir que el niño que tiene síndrome de Down esté en un colegio normal. Y ahí ya es equivalente, ¿ves? Está todos por igual, ¿sí? Porque no funciona así. Yo le tengo que adaptar para que sea el aprendizaje equivalente. Se ha desarrollado el marco del proyecto nacional que aspira a construir una sociedad democrática. X. Se ha centrado en la identificación y respuesta a las diversidades, a las diversas necesidades de los estudiantes, ¿sí? Acá nosotros en excepcionalidad nos vamos a quedar con neurodivergencia, discapacidad y cositas así, ¿sí? Ahora, no hay que excluir tampoco el hecho de otro tipo de diversidades. Por ejemplo, no es lo mismo un chico que tiene parálisis cerebral infantil, que venga de una familia de clase alta, el papá trabaja, no sé, en Bueno y la mamá trabaja en Itaipú, y pueden conseguir un chofer y también pueden conseguir todos los materiales para que en estas barreras, esta brecha que hay de
los recursos les sea de mucho más fácil acceso, ¿sí? En comparación a uno que quizás el padre es reciclador y la mamá tiene su puestito de empanadas, no están ganando mucho y como les dije hace rato, y ustedes sabrán también que sillas de ruedas, bastones, implante coclear o incluso hacerse las evaluaciones, nomás los estudios son carísimos, ¿sí? La otra vez una alumna me estaba preguntando dónde ella podía hacerse el ADOS. El ADOS es para detectar autismo, o sea, para diagnosticar propiamente el autismo. Nosotros como psicólogos podemos tener nuestros criterios de diagnóstico, pero vamos a derivar a que un especialista lo haga, porque eso tiene su proceso. Y cuando nosotros lo hicimos con mi ahijadito, con descuento por inicio de clase, nos salió 4.800.000. Y es así, dos sesiones, 3 sesiones lleva ese diagnóstico. Entonces, tener también en cuenta el contexto socioeconómico y social donde están viviendo nuestros alumnos o nuestros pacientitos, ¿sí? Porque somos diversos. Luego dice, se han incorporado modificaciones en el contenido, enfoque, estructura y estrategia, ¿sí? Como estábamos hablando la clase pasada de que em, no, o sea, no es lo mismo que el contenido sea igual para todos y como dijimos recién también si uno tiene que tener un ajuste del contenido o en la didáctica que le voy a enseñar, ¿sí? Por ejemplo, alguien que tiene dislexia, no sé si tenemos acá en mi grupo de los miércoles, sí tenemos disléxicos, no va a tener problema con el contenido que yo estoy dando, pero sí en la didáctica o en la estrategia en la que yo estoy enseñando. Entonces, yo, profe, ahora que ya sé, porque esa fichita que ustedes me completaron, ellos también ya hicieron, yo sé qué tipografías no tengo que usar, sé que tengo que poner las letras enormes, sé que tengo que poner muchos más separados, ¿sí? O sea, no es solo el contenido, sino la forma en la que uno enseña es lo que también tiene que cambiar. En el caso de que se necesite, no todos lo necesitan, ¿sí? Y el enfoque también. Y luego dice, se ha trabajado en la superación de las formas de discriminación y exclusión, ¿sí? Que otra vez este es tema para debatir muchísimo, no vamos a terminar nunca porque creo que todos acá tenemos experiencias tanto propias como que nos contaron de inclusión, integración, discriminación y exclusión, ¿sí? Yo como profe ya vi muchas cosas que me llamaron la atención, tanto de los compañeritos como de colegas míos, profesionales con un montón de títulos y doctorados y nombré luego a la manera en la que se refieren, que, que le excluyen, ¿sí? Alguien que tiene una necesidad educativa específica o algún tipo de discapacidad que le está impidiendo desarrollarse de una manera más normal, inclusiva, ¿sí? Entonces se está trabajando en eso, ¿sí? Pero otra vez depende demasiado del colegio, en la institución en la que esté, o la universidad, o la empresa incluso, porque otra cosa que suele verse también mucho en estos casos es la infantilización de el niño con necesidad educativa específica. O sea que siempre se le va a tratar como un niño que, chulina, pobrecito, no puede hacer nada, deja nomás, yo te voy a hacer, ¿sí? Cuando eventualmente este niño en preescolar va a pasar al primer grado, va a pasar al segundo, tercero, cuarto, se va a recibir y va a tener que conseguir alguna fuente de ingreso porque los padres no van a estar para siempre, ¿sí? En Estados Unidos y creo que en otros países de Europa hay como ¿cómo se llama? No es un sueldo, un subsidio, ahí está. Es un subsidio del gobierno por discapacidad, ¿sí? Yo aplico que no puedo conseguir trabajo porque estoy paralizada, cuello para abajo, no me puedo mover, no puedo trabajar. Entonces el gobierno me paga un subsidio mensual, ¿sí?
Tengo entendido que la Senadi tenía esa idea, pero no sé, no conozco personalmente a alguien que haya podido acceder a eso. Así como también la Senadi se supone que da eh, estos recursos, ¿verdad? De una manera gratuita o al menos a muy bajo costo, como estábamos hablando de los implantes y eso. Eh, yo no escuché muy buenas cosas de ese lugar, hasta ahí voy a decir. Entonces, hay todavía mucha exclusión, ¿sí? Pero bueno, hasta ahí esa partecita, estas son las ideas, son las metas, ¿verdad? Que no se están logrando del todo, pero hay que seguir trabajando por ello nomás, ¿sí? La educación inclusiva en Paraguay, que a través de las instancias como la UNESCO, el Mercosur y la OEA, se dieron avances en la educación paraguaya, especialmente referente a la accesibilidad, está mal escrito ahí, no, accesibilidad y accesibilidad de la educación. Ok, nosotros tenemos esto, la ley 5136, los lineamientos para un sistema educativo y la resolución del MEC. La resolución del MEC es uno que yo les mandé hace muy poquito, creo que hace 1 o 2 semanas nomás se promulgó y está ahí, está promulgado. Esta, por ejemplo, la ley también, pero ahora se está respetando esto, estamos haciendo cargo. Les sale que estoy compartiendo el librito de los lineamientos. Sí, profe. Súper. Sí, profe, sale. O sea, es Eh, una imagen de niño con Sí, rompecabezas. exactamente. Bueno, este es el librito de los lineamientos para el sistema educativo. Sí, es el 2018, capaz se va a actualizar eventualmente. Porque hay algunas cosas que sí ya cambiaron, ¿verdad? Incluso el uso de algunas etiquetas, pero bueno, nosotros todavía no vamos a tocar propiamente lo que es la educación inclusiva, eso es recién en la última unidad, pero acá ya les doy un pantallazo, porque ¿qué pasa? Es un derecho, ¿verdad? Todos tienen que pasar por el sistema educativo. Sabemos que acá en Paraguay eso no es una realidad tampoco. Hay muchos que están fuera del sistema. Hay muchos niños que hacen hasta tercer grado y después tienen que salir por un montón de motivos. Pero se supone que la norma, hablando en términos de normalidad, la norma me dice que esto, ellos tienen que pasar por la escuela. Entonces, en la escuela ya les vamos a formar de una manera inclusiva para que el día de mañana no tengan problemas, ni en la universidad, ni en el trabajo, ni en la pasantía, ni en el máster, ni donde sea, ¿sí? Entonces, todo el marco normativo de la educación inclusiva, como yo les había dicho, creo que el primer día de clase, yo no les voy a pedir en el examen que me reciten esto de memoria, porque ni siquiera yo lo sé, ¿sí? Yo sé que hay una ley y si es que alguien me pregunta, lo puedo buscar en el momento. No, no les voy a pedir que lo memoricen para que me digan así palabra por palabra, sino que la idea que ustedes sepan que hay esto, ¿sí? Porque algo que como psicólogos nosotros vamos a recibir muchas veces es que cuando hay problemas, por ejemplo, de quieren inscribir en un colegio, una institución la rechazó o lo que sea, es cómo nos podemos defender de esto. Sí, vamos a encargarnos de la parte emocional porque qué feo que una institución entera rechace lo que sos o diga que nosotros no estamos aptos para tratarte. Es muy chocante. Entonces nosotros nos vamos a encargar de la parte emocional, pero también informarle al paciente que tiene derechos, ¿sí? Tiene leyes que le avalan, que le respaldan en el caso de que quiera tomar acciones legales, ¿sí? Eso nosotros tenemos que saber. Hay también ¿cómo sería? Una línea gratuita del MEC para denunciar estos casos. El flyer ya es un poco viejito, pero voy a ver si lo encuentro. En- por eso nosotros nos vamos a encargar de la parte emocional
pero tenemos que manejar que por lo menos hay esto, hay un marco legal que lo está protegiendo, tanto al niño, al adolescente, al adulto, como a la familia entera, ¿sí? En todo lo que tenga que ver con qué son los ajustes, los proyectos, cómo crear una cultura inclusiva, los valores en la escuela, el cambio de mirada, todo esto que les digo, vamos a ver mucho más adelante. Esto, el diseño universal de aprendizaje, capaz no nos va a dar el tiempo para entrar en muchos detalles, pero los vamos a ver en las últimas clases. Y esto, ¿sí? O sea, nosotros tenemos estas cositas para respaldarnos, pero lo que acá tenemos que saber ya, cerrando con esta clase, para los que no participan en el foro aún, algo, me encantaría leer sus respuestas. Esto tiene puntaje, aún no les califiqué nomás, pero sí. Ah, ok. Pongan nomás ya la lista en el mensaje. Ahí ya empezó la compañera Arami, entonces el resto se le suma, ¿sí? Genial. Bueno, como le estaba diciendo, entonces, ¿para qué nosotros vamos a aprender sobre el excepcional? ¿Qué me va a servir a mí de psicólogo saber esto? Me gustaría escucharle por lo menos a 3 personas y después sí, ya se pueden retirar, sí, ya pusieron su nombre en la lista, ¿sí? Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla, así les veo también un poquito. Hablé muchísimo de seguido, hoy le metí nitro porque se me quedó el de profe, tienen que quedarse en su hora, hay otros profes esperando, entonces les escucho. Porque, ¿qué nos va a servir a los psicólogos, a los psicopedagogos el saber la excepcionalidad? Porque me pueden decir también, pero yo no voy a hacer psicología educacional, yo no quiero tratar problemas de aprendizaje. Y después, a ver, ¿cómo refutarían eso? Voy a hacer como hacemos en presencial, entonces, ahora que están poniendo sus nombres en la lista, voy a llamar al azar. A ver, entonces le tenemos a Soledad Sosa. Presente, profe. Aquí estoy, profe. Dale, decime entonces, ¿por qué crees que te va a servir esto en tu carrera? Más allá, profe, de la carrera que estoy siguiendo, ¿verdad? Porque una cosa es la parte profesional, ¿cierto? Pero también está en el día a día, en todo lo que hacemos, en el entorno donde nos manejamos. Porque muchas veces dicen, no, no, tu carrera, tu profesión y no sé qué. Esa es la profesión, esa es la que uno estudia y la que va a ejercer, ¿cierto? O sea, cuando a mí me dicen, ¿vos quién sos? Yo digo, bueno, yo me llamo Soledad y ¿quién sos? No, estoy estudiando o puedo decir mi profesión es, pero no me define como persona, como ser humano. Entonces, obviamente sirve en un montón de factores, en un montón de cosas. Yo lidio con muchas personas. Por ejemplo, como soy becada, hago mucho voluntariado con la Gobernación Central y en un año tenemos como 10, 12 voluntariados y no es más. Y yo tengo 50 años y los chicos, digo los chicos porque están de 20 para arriba, ¿no? Entonces, y son todas diferentes universidades y es buenísimo, para mí es fabuloso. Entonces, la experiencia que se tiene y todos esos chicos vienen de núcleos de familia y muchos chicos están que se sienten excluidos incluso en las universidades donde están, de la escuela donde vienen, del colegio donde vienen, de la casa, de la familia, que muchas veces decimos, no, pero es culpa de los padres. No, a veces yo ese con pincita culpa a los padres porque los padres también vienen hay alguien o sea, es una cadena. Para mí es como que no hay educación, no hay algo. Muchas veces los padres, porque soy madre, ¿verdad? Improvisamos.
improvisamos para educar y entre la falencia, porque somos seres falibles, y tratamos de hacer lo mejor que podemos. Y me toca mucho eso que decís, porque en los voluntariados que yo hago, por ejemplo, cuando nos vamos a limpiar los arroyos, porque nos envían a limpiar arroyos y todas esas cosas, ¿verdad? Para muchos es indignante, para mí es fabuloso porque es una experiencia única y se escucha de todo con los chicos, así que más allá de lo... Y hago terapia y justamente me dijo mi psicólogo, eso que vos haces de tu voluntariado como futura profesional de psicología, te ayuda muchísimo porque ya estás teniendo interacción con un montón de personas, con un montón de personas y la experiencia es rica, es única, así que no, más allá de lo profesional, abarca para mí, ¿verdad? De que no tengo la verdad única, ¿verdad? Yo sé que cada quien tiene su verdad, pero para mí es mucho más extenso, va más allá para mí, para lo que me va a servir. De hecho, sin darnos cuenta de alguna otra manera, sin tener ya el título, la carrera o qué sé yo, qué sé cuánto, lo estamos implementando de alguna otra forma. Si queremos, si se quiere, porque también podemos hacer como que fingimos demencia y aquí no pasa nada, algo así más o menos. Súper. Muchísimas gracias por tu comentario forzado por mi parte, ¿verdad? Pero No, está eh, bien, gracias. anoté dos cosas que me gustaban que dijiste que los padres improvisan a veces. Es cierto, yo no soy mamá, pero trabajo con niños y me consta que no hay un manual. Y ahí es donde nosotros los psicólogos hacemos el trabajo, ¿verdad? A veces no saben cómo lidiar con los berrinches que está teniendo su hijo o hija. Entonces nosotros desde la teoría sabemos que pueden aplicar, por ejemplo, el conductismo, pueden hacer esto. ¿Funciona? ¿No funciona? Si no funciona, vemos otra cosa. Si funciona, fantástico, ¿sí? Entonces, ayudar también con las familias, que eso es una unidad que vamos a ver mucho más adelante, pero eso también que el niño no está encasillado. Viene una familia, papá, mamá, primo, prima, abuelo, hermano, hay todo nosotros tenemos que hacer. Y otra cosa que también, ahora que estabas hablando de estas pasantías que haces de voluntariado, la parte teórica versus la práctica profesional. No es lo mismo. El modelo por competencias, el que rige ahora, precisamente les hace tener a ustedes prácticas y pasantías y cosas así, ¿verdad? Porque ¿quién acá hace voluntariado por cuenta propia? No muchos, ¿verdad? Pero ahora, por ejemplo, tenés que pasar por la práctica de la pasantía sí o sí. No es lo mismo leer todos los criterios de diagnóstico en uno de los manuales a hablar con alguien que realmente tiene esta condición. A mis alumnos, por ejemplo, les causa así medio algo raro, tipo, veo cómo cambia su expresión cuando yo les comento que yo tengo trastorno límite de la personalidad, ¿sí? Que yo estoy tratamiento psicológico, tratamiento psiquiátrico, igual soy profe sin problema, porque precisamente es ese convivir el día a día, y como uno de ustedes dijo luego en el foro, es parte de todo el ser, ¿sí? Que es lo que le hace a la persona. Entonces, si la profe Nar, que ella es canchera y suele venir acá y nos habla de películas y música, no está, por ejemplo, arrancándose los pelos o no está haciendo algo loco como dice el DSM, ¿verdad? Entonces, precisamente es el que estos son los criterios de diagnóstico nomás, no significa que la persona es así realmente, ¿sí? Voy a leer primero un comentario que escribió Fabricio y después te doy la palabra otra vez, ¿sí? Dice, yo siento que es importante aprender de sobre las personas con capacidades excepcionales, ya que suelen tener una forma muy específica de comprender el mundo y cómo sienten que no siempre se les tiene en cuenta dentro del mismo o las expectativas se les inculca, exacto, sin comprender la manera en la que estas personas ven el mundo, se comportan y los problemas que afrontan sería muy difícil brindarle una ayuda profesional significativa. Fantástico, genial, Fabricio, gracias por tu aporte. Sole, te doy otra vez la palabra. Sí, profe, cuando dijiste lo
lo de los chicos. Yo tengo un hijo, uno de mis hijos que es menor, que tenía, yo pasé mucha odisea con él desde chiquito, por eso comprendo muchas situaciones que de repente trato de ponerla más allá de, de ser empático, sino que el ser compasivo, porque Sí. uno de mis chicos en la escuela fue muy, muy discriminado y le tuve que cambiar a escuela privada, ¿no? Porque él tenía antes ser diagnosticado con trastorno obsesivo compulsivo, el TOC. Entonces fue muy difícil integrarlo y que lo integren porque no hay un sistema, no hay algo que a los padres nos apoyen. Yo tuve que improvisar, empezar a leer de forma empírica para aprender con mi hijo qué podía hacer y de ahí llevarlo al psiquiatra, al psicólogo a hacer terapia. Y yo también con él tuve que empezar a hacer terapia y todo porque no podía tirarlo a mi hijo solo a la arena y yo no aprender nada con él porque tenía que aprender y detrás de él comprender a otros chicos que tenían lo mismo que mi hijo, ¿cierto? Pero empecé a improvisar y a aprender así, porque es muy difícil, no es fácil cuando un hijo está pasando por un proceso así, porque no es solamente el hijo, es toda la familia, es todo un conjunto, es como una especie de una granada que en la mano, a ver, en la mano de quien explota y después están los efectos colaterales, por eso es que comprendo y digo de que muchas veces se le culpa a los padres o se le culpa al maestro, se le culpa, siempre tiene que buscar un culpable para no asumir la responsabilidad, ¿cierto? Entonces yo Sí. digo, no, es un todo, para mí que no hay que buscar culpables, sino que ver la manera de buscar, Sí. de buscar algo viable para los chicos y para los que están detrás de los chicos también. Sí, así mismo. En la unidad de la familia, ahora que sí, eso les voy a traer estadísticas de cómo incrementa el divorcio después de que sale el diagnóstico de autismo, de síndrome de Down o lo que sea de un chico. Porque ¿qué hacen los papás? Tu culpa es por tus genes, seguro vos luego tenías esto en la familia, entonces de tu lado sacó. Entonces una constante pelea entre los padres que suele terminar en separaciones cuando en realidad era, bueno, ya está, esto es lo que nos tocó y cómo podemos avanzar a partir de eso. Pues les digo, eso, vamos a dejar todo para la última unidad. Ahora le quiero escuchar a... Hay una... sí, Luz, alzaste tu manito. Sí, hola, profe. Hola, ¿qué tal? Bien, yo más bien quiero contar una experiencia. Sí, La primera vez que me tocó compartir con una persona que está en silla de ruedas, quien es mi compañero de trabajo, está en mi misma oficina. Y me di cuenta de lo importante que es que las instituciones puedan cumplir con las rampas para que ellos puedan manejarse libremente, porque en la oficina donde yo estoy le cuesta llegar, el pasillo es muy fino, el baño tampoco está preparado para una persona que está en silla de ruedas. Hay lugares en donde él no puede llegar porque hay escalera y demás. Entonces me di cuenta de que es importante que se cumpla con todo eso. Es más, también me di cuenta de que no porque esté en silla de ruedas no es capaz de muchas cosas. Por ejemplo, él está estudiando la carrera de psicología, creo que ya está por terminar. Es una persona súper inteligente que me ayuda muchísimo cuando tengo alguna duda con alguna tarea. Entonces, quería destacar eso nada más, de que a pesar de que no sé si se dice condición, perdón, pero que aún así es una persona que va a ser profesional, que está trabajando y que realmente a mí me asombró, porque hay veces yo no sabía cómo tratarle, porque tampoco no quería que sienta que le trato como a una criatura y me di cuenta de que sí, que es capaz de hacer muchísimas cosas. Y eso quería compartir, profe. muchísimas gracias, Luz. Y eso pasa también. Que les digo, es la infantilización, ¿verdad? Que a veces uno cree que está haciendo bien cuando en realidad está empeorando un poco las cosas, o deja nomás voy a hacer yo todo, deja nomás, pobrecito él no puede, ¿verdad? En realidad es preguntarse, a ver, ¿puede o no puede? O preguntarle a la persona, ¿querés que te ayude con esto? Me dice que sí, la ayudo, si me dice no, gracias, yo puedo sola, yo puedo solo, fantástico, al menos me ofrecí, por lo menos si más adelante necesita ayuda
ya vas a ver a quién pedirle, ¿sí? Entonces, eso es súper. Y nada, me encanta escucharles. Bueno, les voy a dejar hasta acá nomás la clase hoy. Ya pusieron todos sus listas, sus nombres en la lista, ¿sí? Y la próxima clase ya arrancamos con lo que es las diferencias en la parte intelectual. Vamos a empezar primero con lo que es la discapacidad intelectual, ¿sí? Aquellos que puntúan en lo que es el menor a lo esperado, ¿sí? Volviendo a lo que es la edad mental, ¿sí? Los que puntúan con no es una puntuación, que están en la parte inferior, ¿sí? En estas pruebas que miden eso. Y la siguiente clase, que no sé si ya va a ser Semana Santa o no, pero en la siguiente clase a esa va a ser los que están en el otro extremo, ¿sí? Que son altas capacidades. Mi idea es inventarle a la Magister Maurín y ojalá ella pueda, pero voy a volver a confirmarles otra vez. Así que esa clase al menos me encantaría que no se la pierdan, ¿sí? Porque ella es una genia en eso. Y sobre las altas capacidades quizás no se sabe mucho. Sí, entonces es eso, chicos, ¿sí? Entonces ya les dejo ir, se van al baño, estiran sus piernas y todo antes de su próxima clase, ¿sí? Y nada, nos estaremos viendo la próxima semana entonces. Cualquier cosita me avisa, ¿sí? Gracias, profe. Buenas Gracias, noches. profe. Dale, nos vemos, chicos, que estén súper bien. Chao, chao. Igualmente, buenas noches. Buenas noches.